Cuando saqué estos libros de su estuche, jamás se me pasaba por mi mente que esto iba a tener un gran impacto en mí. La forma en la que vislumbraba sobre los misterios del espacio ya no iba a ser la misma. Todo aquello que se nos quiso imponer como algo idealista, ya es algo que se me quedó en el olvido. Nunca he leído novelas hechas por escritores de nacionalidad china. Esto porque por este lado del mundo no siento que la literatura china sea muy conocida. Como es típico en el tercer mundo, puede que el escrito más leído de ellos sea uno pero que muy antiguo, como lo es El arte de la guerra de Sun Tzu. Y esto porque en pocas escuelas y en varias universidades ha sido lectura obligatoria, sobre todo para los que quieran aspirar a ser empresarios o, en su defecto, políticos. Y en mi caso particular me tocó que las primeras novelas chinas que leí fuese una trilogía. Se trata de 3 libros que de seguro han sido tema de conversación en los últimos tiempos, sobre todo por la adaptación de Netflix. Como dice el título del video, y por ser el video 80º, tocará hablar de una trilogía. En esta ocasión, la trilogía del problema de los 3 cuerpos. Para este video lo dividiré en los siguientes puntos que ven en pantalla. Pocas veces hablo de spoilers, pero lo hago solo cuando considero que alguna lectura de verdad tiene algo tan interesante que vale la pena hablar de algunos tópicos. Los ejemplares en que leí estos libros pertenecen a los que sacó la editorial B de bolsillo. La editorial Nova también sacó sus propios ejemplares, los cuales, a manera de cómo lo sacaron y cómo está hecho el material, el papel y todo, considero que están mejores que los míos. En cuanto a sus dimensiones y por su gran y buen empastado, quiero resaltar. Este último comentario fue basándome en anteriores libros de la editorial que me han salido muy bien su calidad. Además que lo pude comprobar en una ida a la única librería Gandhi del municipio. Pero en el caso de B de bolsillo, ellos quisieron ir tal vez solo un pasillo más y sacaron sus ejemplares en un estuche compacto de buen tamaño, no tan grande y que te puedes llevar muy cómodamente. Solo que la calidad de su empastado, como dije anteriormente, me parece más inferior que la que tiene la editorial Nova. Pero también por eso su precio es también más accesible. En mi caso personal, este estuche junto con los 3 libros me costó 813 pesos mexicanos. Un equivalente a unos 41 dólares estadounidenses. Ahora veamos cada uno de los ejemplares. El problema de los 3 cuerpos fue publicado originalmente entre entregas, en 2006, en la revista Science Fiction World, y más tarde, en 2008, se publicó en formato libro, convirtiéndose en una de las novelas de ciencia ficción más populares de China. Pero no sería publicado a nuestro idioma sino hasta el año 2016. La traducción al español corrió a cargo de Javier Altayó y revisada por Antonio Torrubia, con un total de 408 páginas. El tamaño de letra, tanto de este libro como de sus secuelas, es de un tamaño entre chico-mediano, y su espaciado entre líneas y párrafos muy poco ampliado. Su secuela, El bosque oscuro, fue publicado originalmente el 1 de mayo del 2008, pero publicado en nuestro idioma hasta el año 2017. La traducción al español corrió a cargo de Javier Altayó de nuevo, y esta vez acompañado por Yangguo Feng. Tiene 574 páginas. Es mi libro favorito de los 3 por el desarrollo que este logra desmenuzar a la trama.
De nuevo, otra trilogía cuya segunda parte me parece la mejor entrega de los tres. Voy a añadirla al lado de todas estas que ven en pantalla. Y por último, El fin de la muerte fue publicado originalmente en el año 2010, pero publicado en nuestro idioma hasta el año 2018. Se trata de la culminación de esta trilogía. Es el libro más largo de los tres, abarcando 734 páginas. La traducción corrió a cargo de Agustín Alepus. Esta trilogía en total posee 1716 páginas en total, sin considerar sus índices. Lo digo para que lo tomen en cuenta si les da por leerla. Además de que cada secuela va aumentando su número de páginas. Y ya que les mostré los ejemplares físicos que leí, pasemos a la siguiente parte. Hablar de esta trilogía sin spoilers es un tanto complicado, ya que toca una temática de la ciencia ficción que se ha mostrado en muchas películas, pero esta vez llevado de una manera, digamos, más realista. Solo me limitaré a decir un poco de la trama del primer libro. Estamos en el año 2008. En China, diversos astrofísicos han empezado a quitarse la vida misteriosamente. En la última nota que dejó una de ellos, se despidió con las siguientes palabras, y dice así: todas las pruebas apuntan a una única conclusión. La física nunca ha existido y nunca existirá. Sé que estoy cometiendo una irresponsabilidad, pero no me queda otro remedio. Con esto se daría a convertir gran parte de esta novela en una historia no solo de ciencia ficción, sino también más o menos policíaca. Investigar quién es el responsable que está persuadiendo a los físicos a quitarse la vida y por qué. En medio de todo esto está nuestro personaje al que seguiremos en gran parte de todo este misterio, Wang Miao, un investigador experto en la nanotecnología, a quien las más grandes autoridades del gobierno acudirán para que se infiltre a las fronteras de la ciencia. Un grupo de científicos que es de los principales sospechosos de todo lo que está sucediendo. Y todo esto tiene que ver también con un enigmático videojuego de realidad virtual llamado Tres Cuerpos, en donde muchos puntos importantes se mostrarán ahí. A la vez que lo que ocurre tiene que ver con lo sucedido en los capítulos del pasado acerca de la época de la Revolución Cultural China, donde todo lo ocurrido ahí desembocará en lo que está pasando en el presente de la historia. Para los que desconocen qué fue la Revolución Cultural China, en palabras sencillas y tanto resumidas, esta fue un periodo en la historia de China que comenzó en 1966 y duró hasta 1976. Fue lanzada por el líder comunista Mao Zedong con el objetivo de reafirmar su control sobre el Partido Comunista y la sociedad china. En términos simples, Mao quería que la gente desafiara las viejas costumbres y creencias, especialmente aquellas que no estaban en línea con el pensamiento comunista, es decir, todo lo relacionado al pensamiento capitalista del cual Estados Unidos es muy conocido por ser el máximo impulsor. Y para lograr esto, fomentó una campaña masiva en la que los jóvenes, organizados en grupos conocidos como la Guardia Roja, atacaron a las personas y destruyeron símbolos del pasado, como templos, libros antiguos y obras de arte. Durante este periodo, muchas personas fueron perseguidas, encarceladas o forzadas a hacer trabajos forzosos. La economía y la educación también sufrieron mucho. En resumen, la Revolución Cultural fue un tiempo de gran agitación y cambios violentos en China, y dejó cicatrices profundas en su sociedad. Solo esto es de lo que podría hablar sin tantos spoilers de la trama.
he dejado mucho sin decir. De hecho, lo que dije es solo el principio de la parte 2 del primer libro. No toqué la primera parte porque eso es algo tan importante que si lo leen, deben prestar mucha atención. Es interesante que cada título de los primeros 2 libros represente ya sea una teoría o una hipótesis interesante que sí existe ya. En el caso del problema de los 3 cuerpos, se refieren a lo difícil que es predecir el movimiento de 3 cuerpos que pertenecen a un mismo sistema orbital. Para comprender ya de ahorita muy bien esto, me apoyaré de lo publicado en un artículo de la BBC. Isaac Newton sabía que si tienes un sistema que involucra a 2 objetos, como por así decir, un planeta orbitando una estrella, entonces, con un poco de comprensión de cómo funciona la gravedad, puedes calcular cómo se moverán ambos. Le explica a la BBC el astrofísico y profesor de la Universidad de Oxford, Chris Linton. Pero Linton agrega: sin embargo, si a ese sistema se le agrega un tercer objeto, como una luna, por ejemplo, el sistema se vuelve impredecible. ¿Y por qué es importante? Una vez Isaac Newton dio a conocer las leyes de la gravitación universal en 1687. Lo que siguió fue la exploración sobre cómo esas revolucionarias ideas se aplicaban en todos los campos de la física, incluida la astronomía. De acuerdo con Linton, las leyes de Newton lograron predecir con exactitud, por ejemplo, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Lo mismo ocurre con el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Pero en otras partes del universo hay sistemas orbitales conformados por más de 2 cuerpos. Es aquí cuando comienza el problema. Al incluir un tercer objeto, lo que se genera es caos, señala Linton. Se vuelve imposible predecir cuál será el movimiento orbital de estos 3 cuerpos celestes. Y es este problema el eje principal de una crisis que está poco a poco llegando a nuestro planeta en el caso del primer libro. En el caso del bosque oscuro, esta es una hipótesis de lo más compleja que complementa la naturaleza de la ecuación de Drake. Una ecuación cuyo fin es calcular la probabilidad de que exista vida alienígena en el universo. Acompañada está también con otro aspecto llamado la paradoja de Fermi, la cual responde a la ecuación de Drake con lo siguiente: si hubiera numerosas civilizaciones avanzadas en nuestra galaxia, entonces, ¿dónde están? ¿Por qué no hemos encontrado razas de vida alienígena inteligente? Por ejemplo, sondas, naves espaciales o transmisiones. Por consiguiente a esto entra ya la hipótesis del bosque oscuro, donde se nos plantea a imaginarnos el espacio exterior como un bosque oscuro, donde cada planeta es un ser que habita en el bosque, pero nadie quiere llamar tanto la atención, por miedo a que algo más peligroso y desconocido nos encuentre y nos acabe. La paradoja de Fermi es incluso mencionada en la adaptación de los libros en Netflix, y es también mencionada justamente al final de este segundo libro, con un final que, a mi parecer, es oro puro. Todo lo que contienen las últimas páginas. El universo es un bosque oscuro. Cada civilización es un cazador armado que recorre el bosque como un fantasma, apartando delicadamente las ramas que le impiden el paso, intentando moverse sin emitir sonido. Incluso respira con mucho cuidado. El cazador debe ser precavido, porque el bosque está lleno de otros cazadores secretos como él. Si da con otra forma de vida, otro cazador, un ángel o un demonio, un infante delicado o un anciano tambaleante, un hada o un semidios, solo tiene una opción: abrir fuego y eliminarlo. En este bosque, el infierno son los otros. La amenaza eterna de que cualquier vida que revele su existencia será exterminada con rapidez. Esa es la imagen de las civilizaciones cósmicas. Es la explicación de la paradoja de Fermi. El título del tercer y último libro, o sea, El fin de la muerte,
Pienso que aquí eso podría representar a una de dos, o ambos. La hibernación como método de detener el deterioro temporal del cuerpo, es decir, pausar la muerte. O puede también ser al final de la raza humana, porque una vez que acaba toda la vida, la muerte ya no existe. Después de todo, ambos sucesos son el opuesto del otro, las dos caras de la misma moneda. Ahora ya iré a la sección donde hablaré de todos los plot twists y revelaciones que esta novela tiene. Así que si no quieren saber nada más de lo que ya dije, los que vieron la serie de Netflix o leyeron los 2 primeros libros, o simplemente no les importa spoilearse, bueno, pueden quedarse. Los demás pásense al minuto que les pongo en la pantalla para pasar a las conclusiones y no arruinarles nada. Ahora, los que todavía siguen aquí y me escuchan, voy a seguir. Cixin Liu es un maestro al momento de escribir una trilogía acerca de una invasión alienígena futura, cuya movilización en rumbo a nuestro planeta comenzó desde hace décadas atrás. Siento que de verdad resulta aterrador pensar en el simple hecho de que alguna persona resentida con nuestra raza haya enviado un mensaje a una civilización extraterrestre para que vengan a chingarnos. Eso es algo que en estos momentos podría ser un hecho y ni nos daríamos cuenta. Cuando la doctora Wenji logra hacer contacto con los trisolarianos, es ahí donde sentí un terror abismal que muchas historias no han sido capaces de transmitir. Las simples palabras que llegaron como respuesta sí que fueron suficientes para helar la espina a cualquiera de nosotros que la escuchemos. No contestéis, no contestéis, no contestéis. Este mundo ha recibido vuestro mensaje. Se dirige a vosotros un pacifista que lo habita. Ha sido una suerte que haya sido el primero en leer vuestro mensaje. Os lo advierto, no contestéis. Sois una entre 10 millones de estrellas que hay en la misma dirección. Siempre que no respondáis, este mundo será incapaz de determinar vuestra ubicación. Si lo hacéis, revelaréis vuestras coordenadas y vuestro mundo será invadido. Enfocándome en el personaje de la doctora Wenji, este personaje ha sido de mis favoritos debido a que es al que el autor desarrolla más, entre comillas. Después de todo, la conocemos antes que a Wang. Toda su historia sobre lo que vivió en la Revolución Cultural China, los errores e injusticias que presenció, me recordó en parte a uno de los arcos del anime Yu Yu Hakusho. Sí, ese donde muchos lo conocen más por su meme. Será duelo a muerte con cuchillos. ¿Duelo a muerte con cuchillos? En esta obra, uno de sus arcos tiene que ver también con un villano humano que trata de acabar con nosotros, debido a que le tocó presenciar uno de los acontecimientos más sangrientos y retorcidos ocasionados por los humanos en la obra. Como consecuencia de esto, su mente quedó fragmentada. Y, junto también con un grupo de seguidores con su misma mentalidad y objetivo que logró reclutar, buscan destruir la barrera que impide a los demonios más poderosos acceder a nuestro mundo para que así ellos pasen y nos destruyan. Y en el caso de estos libros, es la doctora Wenji la que forma el grupo de la organización terrícola trisolariana junto con un estadounidense llamado Mike Evans, con el objetivo de lograr que la conquista de los trisolarianos a la Tierra sea un éxito. En otras palabras, muchas gracias, imbécil de Mao Zedong. Por tu culpa, por tu pinche revolución cultural sangrienta, toda esta crisis planetaria de la novela se originó. La doctora Wenji, al recordar todo lo malo que presenció en la revolución cultural, la muerte atroz de su padre y cómo su madre lo entregó para que él sufriera ese destino, no dudó en responder al mensaje de los trisolarianos con lo siguiente: vengan, yo los ayudaré a conquistar este mundo. Nuestra civilización ya no es capaz de resolver sus problemas por sí misma. Necesitamos la intervención de su fuerza. Otra parte interesante que dijo uno de los miembros de la Frontera de la Ciencia fue algo que en la actualidad, ante la situación de Israel y Palestina, encaja muy bien.
Él dijo, y lo cito: "Mi nombre es Rafael y soy israelí. Hace 3 años, mi hijo de 14 años murió en un accidente de tráfico y yo decidí donar uno de sus riñones a una niña palestina que lo necesitaba. Con ese gesto quise simbolizar mi deseo de que algún día nuestros respectivos pueblos sean capaces de convivir en paz y armonía. Un ideal por el que entonces estaba dispuesto a dar mi vida. Fueron muchísimas las personas, tanto israelíes como palestinas, que se sumaron en mi empeño. Pero no sirvió de nada. La tierra siguió atrapada en el círculo vicioso de siempre. Ese en el que ataques y venganzas se pagan con más ataques y venganzas. Aquello consiguió que perdiese la fe en la raza humana y fue el motivo por el que me uní a la organización terrícola trisolariana. La desesperación me hizo cambiar de pacifista a extremista. Probablemente, a causa de la gran cantidad de dinero que doné a la organización, los adventistas me admitieron en sus círculos más íntimos y conseguí enterarme de muchas cosas. Escúchenme bien, los adventistas tienen un objetivo secreto, y es el siguiente: la especie humana es maligna por naturaleza, y ha cometido contra la tierra crímenes imperdonables por los que debe pagar. El fin último de los adventistas es pedirle a nuestro Señor que haga caer su castigo divino sobre la humanidad y la destruya por completo. Todo ese dilema sobre la maldad en el ser humano, que si deberíamos o no desaparecer, es algo de lo que siempre me ha gustado que se explore en la ficción, ya que nos hace cuestionarnos sobre nuestra naturaleza y si será cierto o no que en realidad lo mejor para todos sería que no existiésemos. Sea como sea, todos esos temas que toca Cixin Liu son muy interesantes y atemorizantes a la vez. Esperemos que ninguna civilización alienígena hostil sepa de nosotros, o si no, tal y como dijo el youtuber David Chenko, esperamos que quien capte alguna de nuestras ondas de radio sea un alienígena pacifista, que solo nos advierta algo como: hey, dejen de transmitir señales o los van a oír. Para los que vieron la serie de Netflix ya deben saber muy bien el asunto de los trisolarianos o Santi, como se les conoce en la serie. El descubrimiento de esa raza alienígena se da hasta el final del primer libro. Todo el misterio que rodea al primer libro era acerca de descubrir sobre su futura llegada al planeta dentro de unos 350 años. Así que si ya vieron la serie, buena parte del misterio que se crea en el primer libro, pues ya se lo arruinaron solitos, si es que buscaban leerlo. Los showrunners de la serie pasaron por el arco del triunfo mucho de cómo van los libros con la finalidad de que no se sintiera tan aburrida la serie, ya que de haber sido fieles al material literario, todos los capítulos serían casi puros diálogos y planes y teorías científicas, no tanto conspiranoicas. Los libros no tienen demasiada acción y se suelen detener más en explicar conceptos y teorías científicas que muchas veces llegan a cansar tanto en este tipo de diálogos. Y justo de esto tiene que ver el siguiente punto. A pesar de lo ya dicho, pareciera que estoy recomendando esta trilogía, cuando la verdad es que sí y no la recomiendo. Esta trilogía tiene el gran defecto de que batallas con empatizar con los personajes. Ninguno tiene un desarrollo como tal. En mi caso personal, solo la doctora Wenji y el detective Dachi fueron los únicos personajes que sí destaco más. Al detective Dachi, o Shikian, creo que se llamaba, pues a él me agrada porque es quizá el que se siente más humano o real de entre todos. Mientras que la doctora Wenji, pues ya sabrán porque eso ya lo dije. Es básicamente como la antagonista, pero que tiene un tanto más de trasfondo y de historia. El gran inconveniente que encontrarán en estos libros pueden ser los larguísimos diálogos donde hablan y hablan y hablan de cuestiones científicas que llega a resultar muy cansada la lectura en muchos momentos. La verdad no creo que nadie hable así como en muchas ocasiones hablan mucho de los personajes. Es decir,
Solo miren este ejemplo que les dejo en pantalla. Todo esto es un monólogo que suelta uno de los malos en el segundo libro, pero diálogos tan extensos y cansados tiene de más en esta trilogía. Por ello, no la recomiendo a cualquiera, en verdad puede llegarse cansado. Es más, puedo atreverme a decir que el tercer y último libro hubiera sido más corto y no habría tanto problema. En el caso del tercer libro, El fin de la muerte, pareciera que Cixin Liu intentó copiarle a Asimov en su trilogía de la Fundación, en cuanto a la manera cronológica de contar la historia. Pero Liu la vuelve tan tediosa que cansa muy pronto. No saben lo mucho que me costó terminar el tercer libro. Lo curioso es que en los últimos tramos de los 2 primeros libros, esos se leen rápido, porque muchos sucesos importantes de repente se desatan. Pero antes de eso es muy común que sea algo súper hartante y cansada la lectura. Si esperan que hable a profundidad también sobre qué tan fiel, buena o recomendable es la primera temporada de la adaptación de Netflix, perdón, pero no lo haré. Solo diré que, a mi manera personal, está entretenida y rescata algunos de los puntos importantes de la trilogía, pero que es una serie que tiene el efecto que le tiendo a denominar el efecto Resplandor. Es decir, como adaptación de los libros, es una mierda. Pero como serie, así viéndola independientemente de los libros, es buena. Aunque tiene algunos fallos e incongruencias que creo estar seguro que no están en los libros. Si esperan que en los libros habrá mucha acción, como en la serie de Netflix, se equivocan. Existe otra adaptación en serie de la novela que sí fue hecha por los chinos y que a pesar de que solo vi los 2 primeros capítulos, estos son demasiado fieles a la novela y por ende probablemente los siguientes también lo sean. Solo vi estos capítulos porque eran los que estaban disponibles o gratis en YouTube. Por los demás había que pagar. Si no están convencidos de esta trilogía, sugiero que busquen la serie china, ya que parece ser que es más fiel a los libros que la serie de Netflix. Así se van a dar también una idea de cómo está más o menos, de cómo le lleva el autor más o menos su historia. Y hasta acá hablaré de sus adaptaciones, ya que si no, otra media hora ocuparía para desmenuzar esta parte. Ya para terminar, la trilogía del problema de los 3 cuerpos, a pesar de tener cierto toque de terror lovecraftiano, no la recomiendo a cualquiera. Por muchos momentos puede resultar hartante si no estás acostumbrada o acostumbrado a leer bastantes explicaciones científicas. Si lo que buscas es que haya desarrollo de personajes, entonces esta trilogía no será para ustedes. Pero eso sí, algo de lo que puedo rescatar de lo leído en esta trilogía y que se me va a quedar en la cabeza para siempre el resto de mi vida es que ya no pensaré en el espacio como un lugar idílico y sensacional de explorar, sino ahora como un lugar al que es mejor estar callado e invisible lo más posible para que aquello desconocido e intranquilo no nos vea y nos quiera acabar. Esa sola esencia del terror lovecraftiano que maneja esta trilogía sí que me marcó. No había tenido esta sensación muy parecida desde la primera película de Alien, en donde toparnos con alguna criatura peligrosa puede ser mortal y peligrosa para la vida humana. Pero el problema de los 3 cuerpos siento que lleva esta sensación a una exponencial más alta. Es muy raro. Así que con esto en mente traten de levantar la cabeza en la noche mientras miran las estrellas. ¿Se sienten igual de seguras o seguros como antes de escuchar estas palabras? Soy el Brujo Literario. Me estarán escuchando en un próximo video.